Buenos días. Buenas tardes. Ya, ya. Empezamos entonces. Estaba esperando que haya más alumnos, pero ya, empezamos. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver una patología que es muy común en las emergencias, como es el abdomen agudo quirúrgico. Como sabemos, el abdomen agudo quirúrgico es muy frecuente y todavía en este siglo, en el siglo XXI, sigue siendo una causa importante de una alta morbilidad y mortalidad en los hospitales de todo el mundo, ¿no? El síntoma principal del abdomen agudo va a ser el dolor abdominal, ¿no? Y como sabemos, el dolor del abdominal es la causa, ¿no?, de que entre 5 y 10% de los pacientes vayan a emergencia y consulten por esta sintomatología. Como sabemos, el dolor abdominal puede ocurrir a cualquier edad de la vida, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y a menudo va a ser una queja inespecífica que se presenta con otros síntomas, como a veces tenemos náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea, fiebre, etcétera, ¿no? Las causas de dolor abdominal van a incluir dolencias médicas, quirúrgicas. Este dolor abdominal agudo puede ser de causa intraabdominal, ¿no?, ya sea intraperitoneal o extraperitoneal, y extraabdominales. De ahí que, como hay tantas causas que producen un abdomen agudo, es que se plantean desafíos diagnósticos para los médicos de emergencia, especialmente, ¿no?, para el cirujano de guardia, porque cada vez que el paciente ingresa por emergencia con un dolor abdominal, normalmente se le hace interconsulta al cirujano para descartar si es quirúrgico o no es quirúrgico. De ahí que es importante diferenciar el concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor abdominal, ¿no? Porque como sabemos, el abdomen agudo, el dolor abdominal, o también llamado el dolor abdominal agudo, también llamado abdomen agudo por otros especialistas, hay que tener de un cuadro abdominal banal, ¿no? Porque como sabemos, las dos terceras partes de los pacientes que vienen con un dolor abdominal agudo, solamente un tercio va a necesitar cirugía. De ahí que la interpretación de estos signos y síntomas de origen abdominal muchas veces es difícil, ¿no? Y para esto se necesita que el médico tratante tenga muchos conocimientos bien planteados, sólidos, y experiencia, que ha visto muchos casos de abdomen agudo, más que todo para ver si es un abdomen agudo quirúrgico. De ahí que todo dolor abdominal por el que acude el paciente de emergencia siempre va a meritar una buena historia clínica, ¿no?, y una buena, adecuada exploración física del paciente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que el dolor es un dato importante, el síntoma principal de un abdomen agudo, por lo cual muchas veces uno aconseja evitar el uso de analgésicos, de antibióticos, antes de establecer la conducta a seguir con el paciente. Aunque algunos médicos últimamente dicen que el, el dar analgésicos no va a cambiar, ¿no?, la sintomatología de un abdomen agudo, pero se le puede dar analgésico cuando el dolor es muy intenso. Como vemos, ¿no?, el dolor abdominal se puede presentar en cualquier etapa de la vida. En niños, como sabemos, el abdomen agudo es mucho más difícil de diagnosticar porque el niño no da buenos datos. Y en los ancianos también, porque los síntomas se presentan tardíamente y a veces no dan signos como leucocitosis, ¿no? De igual manera, en las mujeres embarazadas, ¿no?, también cambia la sintomatología porque, como sabemos, el útero va a ocupar gran parte de la cavidad abdominal. Acá tenemos algunas causas digestivas del dolor abdominal de origen intraabdominal, ¿no? Como tenemos a veces cuando hay una perfusión de una víscera hueca, ¿no?, en peritonitis bacterianas primarias, ¿no? Como vemos en los niños, más frecuente en la peritonitis primaria por neumococos, mientras que en los adultos es más que todo por los pacientes que tienen ascitis o pacientes que reciben diálisis peritoneal. Las peritonitis bacterianas, ahí tenemos las apendicitis, ¿no?, las perforaciones intestinales, y también muchas cosas como hepatitis, infecciones inflamatorias, acceso abdominal, etc. Dentro de las causas extraperitoneales que pueden causar dolor abdominal, tenemos las causas torácicas, ¿no? En los niños, pues a veces vienen con
una neumonía basal derecha y muchas veces se confunde con una apendicitis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces también puede causar una embolia pulmonar, empiezan, pueden dar dolor abdominal también y no son de causa intraabdominal. El corazón, también tenemos la isquemia, el infarto, ¿no? Más que todo, cuando hay un infarto de la pared posterior del corazón, pared posterior inferior posterior del corazón, puede dar un dolor en el epigastrio. Tenemos neurogénicas, metabólicas, ¿no? Acá tenemos, por decir, la cetoacidosis diabética, ¿no? También la porfiria. También tenemos problemas a nivel de la pelvis en las mujeres, en el aparato genitourinario más que todo, y otros como contusión muscular, hematoma o tumor en la pared abdominal anterior. Backus clasifica el dolor abdominal en 3 grupos, ¿no? En el primer grupo pone a todos los pacientes cuyo padecimiento es intraabdominal, dolor intraabdominal, que va a requerir cirugía inmediata. En el segundo grupo, el grupo B, pone a los pacientes que tienen padecimientos abdominales, pero que no requieren cirugía. Y en el grupo C pone a todos los pacientes cuya causa es extraabdominal y que van a simular un abdomen agudo. Como vemos, en el primer grupo son de causa intraabdominal que va a requerir una cirugía inmediata, como tenemos en la apendicitis aguda complicada, ¿no? Ya sea con acceso o una perforación con peritonitis. Un cuadro de obstrucción intestinal, siempre y cuando haya una estrangulación, ¿no? O el problema vascular, ya hay problema de irrigación sanguínea. En la perfusión de víscera hueca, ¿no? Como la más frecuente que tenemos la enfermedad de de colon, ¿no? La úlcera péptica perforada, perforación del ciego, ¿no? A veces los tumores malignos del colon también se pueden perforar. Colecitis aguda, complicada, el piocolecito, ¿no? Cuando el paciente viene con pus dentro de la vesícula, entonces hace un piocolecito, o en pacientes con diabéticos, ¿no? Que hacen enfisema de la pared de la vesícula, ¿no? Mayormente estos pacientes se operan con una peritonitis química porque se perfora la vesícula y la bilis va hacia la cavidad. Un aneurisma disecante de aorta abdominal, la trombosis mesentérica, las ginecológicas, a veces puede un quiste ovario a pedículo torcido, embarazo ectópico roto, etc. Mientras en el grupo B tenemos a pacientes cuyo padecimiento es abdominal, pero que no va a requerir cirugía de emergencia, ¿no? Acá tenemos enfermedades acidopécticas no complicadas, los padecimientos hepáticos, ¿no? Aparentemente vienen con hepatitis, accesos hepáticos a veces, ¿no? Amebianos, que son tratamientos médicos, padecimientos intestinales, como infecciones, gastroenteritis, inflamatorias, gastroenteritis, colitis terminal, intoxicación alimentaria, infección de vías urinarias, ¿no? Muchas veces el paciente a veces viene con cólico nefroureteral, peritonitis primaria espontánea, como dijimos anteriormente, en pacientes cirróticos, ¿no? O pacientes que reciben diálisis peritoneal también puede haber. Y en el grupo C están los pacientes cuya causa es de dolor abdominal, es extraabdominal y van a simular un abdomen agudo, ¿no? Entonces, hay pacientes, más que todos mayores de edad avanzada, ancianos, que vienen con infarto agudo de miocardio, ¿no? Y puede simular un dolor en el epigastrio y puede simular un abdomen agudo, una pericarditis aguda, una congestión pasiva de neumonías, como las neumonías basales, ¿no? La cetoacidosis diabética, ¿no? Y enfermedades hematológicas también. Acá tenemos un cuadro donde vemos el dolor abdominal agudo, ¿no? El dolor abdominal agudo puede darnos un abdomen agudo quirúrgico, un abdomen agudo médico. Si el dolor abdominal agudo no es un abdomen agudo, entonces el tratamiento que va a solucionar la causa va a ser una cirugía de urgencia, ¿no? Acá tenemos, por decir, viene paciente con una peritonitis por apendicitis, tiene que operarse. El problema es cuando el cirujano de emergencia no llega a un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces el paciente demora en la cirugía, entonces este paciente va a tener ya mayores complicaciones que pueden ser graves y a veces hasta la muerte. Muchos de estos pacientes que vienen a veces son vistos en emergencia por los internos, viene con dolor abdominal y viene con una apendicitis y aparentemente, como está el cuadro iniciando, lo mandan a su casa, le dan analgésicos y el paciente después regresa, ¿no? Ya complicado, con una peritonitis. Mientras que en el abdomen agudo médico, normalmente la solución va a ser, es una causa que no es quirúrgica, la solución va a ser un tratamiento médico. El problema que tenemos acá en muchos pacientes que vienen con un abdomen agudo médico, que a veces simula un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico,
Y muchas veces se operan y prácticamente es una cirugía blanca, ¿no? Es una operación innecesaria que aumenta la morbilidad. Acá vemos muchos los pacientes que a veces se operan, a veces una apendicitis, ¿no? Más que todo en mujeres, y a veces son infección de vías urinarias o son otro tipo de patologías ginecológicas, ¿no? Por los anexos femeninos. Entonces, ¿cómo podemos definir el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Como sabemos, el abdomen agudo quirúrgico viene a ser un síndrome, ¿no? Un síndrome que va a estar caracterizado por dolor abdominal de instalación aguda, ¿no? Siempre va a ser de acción rápida, con duración en casos mayor a 6 horas, que esta sintomatología, ¿no? Va a ser progresiva y potencialmente mortal si no se le da el tratamiento adecuado en el momento indicado. Esto va a producir alteraciones locales y sistémicas que van a depender de la etiología del abdomen agudo y su etapa evolutiva. Por lo tanto, estos cuadros van a requerir un diagnóstico rápido y preciso para tratamiento quirúrgico de emergencia. Como sabemos, el dolor abdominal es el síntoma principal, ¿no? Que nos va a llevar muchas veces al diagnóstico. En un abdomen agudo hay tres tipos de dolor, ¿no? El dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. Como todos sabemos, el dolor visceral se va a originar en las paredes de los órganos huecos, ¿no? Tanto gastrointestinales, ¿no? Y las cápsulas de los órganos sólidos. El dolor de los órganos huecos mayormente se da por distensión de la pared del intestino, por la isquemia o la inflamación del intestino, o por aumento de su contractura o su peristalsis. Mientras que el dolor en los órganos sólidos es por la distensión de las cápsulas, ¿no? A nivel, por decir, del hígado o del vaso, ¿no? Este dolor mayormente va a ser un dolor sordo que va a estar más localizado. Normalmente el paciente va a referir que lo tiene en la línea media, es tipo cólico, ¿no? Es intermitente y a veces urente, ¿no? Como vemos, la localización del dolor de región va a ser según el origen primario del órgano enfermo. Así tenemos que todos los órganos que derivan, ¿no? Del intestino anterior, como tenemos el hígado, la parte del estómago, vías biliares y la parte proximal del duodeno, va a tener o se va a localizar en la región epigástrica. Mientras que los órganos que derivan del intestino medio, ¿no? Se van a localizar en la región periumbilical. Acá tenemos la parte distal del duodeno, el ilium, el yeyuno ilio y el colon derecho. Mientras que el colon izquierdo y el recto se van a derivar del intestino posterior y acá la sintomatología se va a sentir o el paciente va a sentir a nivel de la región suprapúbica. Algunos pacientes refieren, ¿no? Que este dolor visceral también como una sensación de plenitud, ¿no? Es decir, que siento lleno, estoy pleno, dicen. El dolor somático, sí, ya es un dolor más intenso. Este dolor es agudo, bien localizado, y se va a agravar con los movimientos que hace el paciente y con el aumento de va a aumentar cuando uno hace la palpación. Si al paciente uno lo hace toser, el paciente va a tener mucho más dolor, o si lo hace saltar, va a tener más dolor, o hace la manera de Valsalva, ¿no? Es por eso que el paciente mayormente que tiene un dolor somático, que se ve en pacientes con peritonitis, que todo está quieto, ¿no? Esto es debido más que todo porque hay una irritación química o inflamatoria de las terminales nerviosas, ¿no? O sea que se produce por la pus o por bilis, puede ser también orina, sangre, ¿no? Estas terminales nerviosas van a estar localizadas en el peritoneum parietal, la raíz del mesenterio y el diafragma. Entonces, como vemos acá, el dolor somático siempre va a ser bien localizado, va a ser intenso y es agudo, ¿no? Mientras que el dolor referido es el dolor que se va a percibir en zonas distantes al sitio de la lesión, ¿no? Así tenemos, ¿no? Que un paciente que tiene un problema de una colecistitis aguda, el dolor lo va a referir en la borde inferior de la escápula derecha, ¿no? Ese es un dolor referido. De igual manera, ¿no? En un paciente con una perforación, ¿no? De úlcera péptica va a sentir un dolor en el hombro derecho, ¿no? Porque irritación del diafragma, más que todo.
Y un paciente con dolor de problema ureteral, de un cálculo renal, entonces va a sentir un dolor que va a irradiar, ¿no?, a nivel de la ingle hasta los genitales, ¿no?, ya sea masculinos o femeninos, ¿no? Como vemos acá, en esta figura se ve claramente los dolores referidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del dolor de un cuadro de abdomen agudo, ¿no? El cuadro de abdomen agudo, normalmente, como le digo, es causado por una agresión al compartimento peritoneal, ¿no? Cuando hay agresión al compartimento peritoneal, va a haber un dolor abdominal como síntoma principal. Como sabemos, la cavidad peritoneal es una unidad neuroinmunomoral perfectamente capacitada para una profunda respuesta a cualquier agresión, tanto interna como externa del peritoneo. La agresión a la cavidad peritoneal va a despertar una respuesta general inflamatoria común que fisiopatológicamente cursa con 4 fases, ¿no? La fase de ataque, ¿no?, etiopatogénico, ¿no?, la fase de respuesta inflamatoria local, la fase de respuesta inflamatoria sistémica y la fase de fracaso, cuando ya el paciente pasa prácticamente, no se ha defendido y llega a la muerte, ¿no? Como vemos en este esquema, hay una fase de ataque, ¿no?, primeramente un directo hacia el peritoneo, ¿no? ¿Cuál es lo que ataca directamente al peritoneo? Las peritonitis, ya sean peritonitis primarias o secundarias, ¿no?, o un traumatismo abdominal agudo, ya sea traumático, ya sea cerrado o abierto, o cuando hay lesión primero de las vísceras, ¿no?, como una obstrucción aguda del intestino, ¿no?, un bulbo o una obstrucción, o cuando problemas vasculares, isquemia, necrosis, ¿no? Una vez que es atacado el peritoneo, va a entrar a la fase de respuesta inflamatoria, ¿no? En la fase de respuesta inflamatoria, ¿no?, vamos a tener que va a haber el peritoneo va a producir bastante líquido, un exudado abundante, ¿no?, importante, que muchas veces nos puede llevar hasta una hipovolemia si no se repone ese líquido. Una vez que a ese exudado va a venir la fase de defensa de inmunoperitoneal, ¿no?, con la defensa fagocítica y la defensa linfocítica, ¿no?, la respuesta inmunocelular y la respuesta inmunohumoral, ¿no? Y luego, esto va a producir también una respuesta de estimulación de producción de trombina, ¿no?, y esta de fibrina, ¿no? Es por eso cuando uno a veces ingresa al paciente encuentra los plastrones, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo trata de aislar, ¿no?, el foco infeccioso. Así tenemos cuando el apéndice se inflama y se perfora, va a haber fibrina y el epíplon va a tratar de aislar el foco infeccioso. Esa es la fase de respuesta inflamatoria local, ¿no? Si es que el proceso patológico que prosigue ya, o sea, que avanza y no se da una solución en esta etapa, pasa a la fase de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En la fase de respuesta inflamatoria sistémica ya no puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede haber una infección ya generalizada, una sepsis grave, un hecho séptico, ¿no? Puede haber también una hipertensión intraabdominal, ¿no?, lo que llamamos un síndrome compartimental. Como hay tanto líquido acá, las asas, una peritonitis se vuelven paréticas, se distienden, hacen un tercer espacio en las asas, entonces va a aumentar la presión abdominal, que normalmente de 5 a 7 puede llegar a 20, entonces eso va a disminuir la circulación esplácnica, va a haber problemas de irrigación a nivel de los órganos intraabdominales. O también puede haber una hipovolema o hipoperfusión, ¿no?, debido, como digo, a mucha secreción de líquido, y si no se repone el líquido nos puede llevar a un síndrome hipovolémico, a un shock circulatorio, ¿no? Si que no será tratamiento a la respuesta de la tercera fase, nos va a llegar a la fase de fracaso, donde ya va a haber ya un síndrome de disfunción orgánica múltiple que nos puede llegar a la muerte. El abdomen agudo, ¿no?, una de las clasificaciones es la de Klitzmann, una de las más usadas, pero hay varias clasificaciones que lo clasifica en inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular oclusivo, ¿no? Como sabemos, en el inflamatorio todos los órganos intraabdominales que terminan en itis, ¿no?, apendicitis, colecistitis y diverticulitis.
En el obstructivo, la causa principal de un abdomen agudo obstructivo, tenemos los pacientes postoperados, ¿no? Que van a ser vías adherencias, ¿no? También tenemos neoplasia, ¿no? Maligna de colon, ¿no? Más que todo en pacientes adultos mayores, ¿no? De colon sigmoide. Los vólvulos, ¿no? Que vemos en pacientes de altura, pacientes del Ande. También en el perforativo, ¿no? Pacientes que sufren de úlcera gástrica, ¿no? Y toman muchos antiinflamatorios, puede perforar, ya sea la úlcera gástrico-duodenal. En hemorrágico, una de las causas es el embarazo ectópico roto en las mujeres, ¿no? La ruptura de un hematoma hepático esplénico. En los vasculares tenemos la isquemia mesentérica, que puede ser más que todo por trombos o embolias, ¿no? Y pacientes con estrangulación, una hernia inguinal estrangulada o una ventración estrangulada o un vólvulo estrangulado, ¿no? Como vemos, dentro de las patologías inflamatorias, el abanderado, ¿no? De todas las patologías que se operan con mayor frecuencia en todos los hospitales del mundo como una emergencia es la apendicitis aguda, ¿no? Como sabemos, la apendicitis aguda es la operación de emergencia más realizada en todos los hospitales del mundo. También tenemos la colecitis aguda, ¿no? Como sabemos, la colecitis aguda en algunos centros hospitalarios se operan como una emergencia, en otros sitios dejan enfriar el cuadro y después de 21 días, una vez que pase el cuadro inflamatorio, se opera, ¿no? Las colangitis agudas, sí, normalmente hacen la triada de Charcot, que es dolor y ictericia. Esto sí tienen que ser presentados, pero va a ser una infección, una sepsis, ¿no? La diverticulitis aguda de colon también a veces se puede operar de acuerdo al estadio, ¿no? Según Fincher, los estadios 3 y 4 deben operarse, mientras que 1 y 2 puede dar tratamiento médico. La diverticulitis de Meckel, los accesos hepáticos, como le digo, algunos accesos hepáticos que no se pueden drenar por radiología intervencionista, deben ser drenados mediante cirugía laparoscópica o cirugía abierta. Los accesos de psoas, ¿no? Como vemos acá, la apendicitis, hay que tratar siempre de diagnosticarla antes de que se complique, ¿no? Cuando no se complica, el paciente se va de alta al siguiente día de la operación, ¿no? Cuando se complica, ya da peritonitis, hay que dejarle dren, hacer lavados, etc. Acá tenemos un cuadro de colitis aguda, como le digo, a veces es un piocoleciste, entonces aquí sí hay que operarlo de emergencia. En el abdomen agudo obstructivo, como le digo, la principal causa de una obstrucción intestinal por el cual el paciente viene de emergencia es una obstrucción por bridas y adherencias, ¿no? Siempre el paciente tiene como antecedente una cirugía previa, ¿no? Son poco frecuentes las bridas congénitas, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos nosotros que vemos muchos pacientes que tienen que ser de emergencia, las hernias encarceradas, ¿no? Hay pacientes que tienen hernias que a veces fácilmente se reduce, pero no se operan, esperan que la hernia se encarcere o se estrangule para llegar a operarse, ¿no? Neoplasias malignas gastrointestinales, como digo, a veces el cuadro obstructivo alto más frecuente es la causa de una obstrucción intestinal alta, el cáncer de estómago, ¿no? Y mientras que en la baja es el cáncer de colon. Y en la intermedia es bridas adherencias. Otra es la imaginación intestinal, la institución que vemos en niños, el vómito intestinal, ¿no? Que a veces puede ser con problemas de circulación cuando rota más de 180 grados, ¿no? Que vemos en pacientes que viven en altura, en el Ande, más de 3.500 metros de altura, y es más frecuente en varones que en mujeres. El ilio biliar es otra causa de obstrucción intermedia, ¿no? Como sabemos, el ilio biliar está producido por el pase, ¿no? de un cálculo de la vesícula al duodeno, ¿no? Este cálculo sigue el recorrido y se va y se impacta a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? El tratamiento es una enterotomía y sacar el cálculo. Y en niños, a veces una obstrucción intestinal alta es debido a una hipertrofia del píloro, ¿no? Que vemos en lactantes. Acá solamente se hace una piloroplastia. Otro de las causas de abdomen agudo es el perforativo. La úlcera péptica perforada es una de las causas principales, ¿no? de un abdomen agudo perforativo. Ahora se ve con menos frecuencia, ya, porque hay muchos medicamentos, ¿no? La bomba de protones, ya sea tratamiento con el Levactil pylori, entonces ha disminuido bastante, ¿no? la patología de úlcera péptica perforada.
Otro tenemos los traumatismos abdominales, ¿no? Que este traumatismo abdominal puede ser cerrado o abierto, normalmente puede haber una contusión y puede haber lesiones tanto de órganos vísceras sólidas como huecas, ¿no? Entonces, y también cuando son pacientes por agresión, tanto por arma blanca o por arma de fuego, puede haber lesiones de vísceras huecas y hay una perforación, ¿no? Tumores de intestino delgado y grueso perforado y la diverticulitis perforada, como vemos, ¿no? Un 15-4, ¿no? Una comunicación de la luz del colon con la cavidad. En lo que tenemos el abdomen agudo hemorrágico, tenemos el embarazo ectópico roto, ¿no? Que vemos en pacientes, muchas veces vienen hipotensas, ¿no? Diaforéticas, pálidas, ¿no? Una anemia aguda, ¿no? Entonces, a veces se hacen una cultocentesis y encuentran sangre, entonces es un embarazo ectópico roto. Traumatismo de órganos sólidos, más que todo vemos en traumatismo abdominal cerrado, tanto de hígado como de vaso. En la rotura o fisura de aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Que vemos a veces pacientes de edad avanzada, ¿no? Fístula aorta entéricas, las anclodisplasias, ¿no? Malformaciones vasculares, ¿no? Úlcera péptica hemorrágica. En el vascular oclusivo tenemos la isquemia mesentérica, ¿no? Esta isquemia mesentérica puede ser debido a trombosis de embolia, mayormente ahora es por trombosis, embolia menos frecuente porque toman mucho anticoagulante los pacientes, no hay problema. La colitis isquémica, la torsión ovárica también, que es raro, pero se ve en mujeres, ¿no? Como vemos acá, una torsión del anexo izquierdo, y las hernias estranguladas, que sí llegan con frecuencia a emergencia de los hospitales, ¿no? Como digo, pacientes que no se operan cuando la hernia no está es reductible, esperan que se estrangule para llegar a emergencia y ser operados, ¿no? Muchas veces estas hernias estranguladas llegan ya con necrosis intestinal, hay que hacer resección y anastomosis, ¿no? Primaria, ¿no? Entonces ya a veces no se le puede colocar ni la malla, ¿no? Que normalmente le colocamos la malla de mar o de polipropileno, ¿no? Bueno, acá tenemos las causas más frecuentes de abdomen agudo, como vemos, la colelitiasis, ¿no? La presencia de cálculos en la vesícula, es una de las causas, la principal causa, más del 99% de colelititis aguda, la litiasis, ¿no? La colelitiasis, el cólico biliar, la colecistitis aguda, obstrucción intestinal, ¿no? Como digo, obstrucción intestinal más frecuente por vías adherencia, el divertículo de Meckel, que se ve en los 50 últimos centímetros de hilo, ¿no? Que tiene tejido ectópico y a veces simula una apendicitis, perforación intestinal, ¿no? La apendicitis, que es la causa más frecuente de dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Tanto hombres y mujeres jóvenes, ruptura del folículo ovárico, la perforación gastrointestinal, la pancreatitis aguda, ¿no? Que es muy frecuente y la causa principal son los cálculos, ¿no? La obstrucción intestinal, la diverticulitis y la ruptura de embarazo ectópico, ¿no? Hay que tener en cuenta que un paciente que viene con un abdomen agudo de etiología inflamatoria, siempre el dolor va a ser somático, ¿no? Va a tener un dolor tipo somático. Y esto, más que todo, se va a deber porque el peritoneo está irritado, como digo, ya sea por pus, por sangre, bilis, ¿no? O orina, ¿no? El dolor va a ser continuo, va a estar bien localizado y va a aumentar con los movimientos y con los incrementos de presión abdominal, la tos, esfuerzo, porque el paciente siempre cuando llega a emergencia trata de estar inmóvil, no moverse, ¿no? Algunos pacientes refieren que cuando lo traen de su casa al hospital, en todo el trayecto que lo traen en la movilidad, en cada bache prácticamente para ellos es un dolor que muchas veces no pueden resistir, ¿no? Es un dolor muy intenso. Cuando afecta el peritoneo parietal, se va a producir a veces el parietal de la pared anterior del abdomen, se va a producir contractura muscular refleja de la pared abdominal, lo que llamamos abdomen en tabla, ¿no? Que vemos en pacientes con peritonitis generalizada mayormente, ¿no? Entonces, las causas que van a causar irritación peritoneal, ¿no? En un cuadro de abdomen agudo puede ser de este tipo, ¿no? Contenido gastroduodenal, intestinal o biliar, el contenido paciente que la pus, ¿no? La secreción purulenta o contenido colónico y sangre o orina, ¿no? Cuando el paciente refiere que la causa es de contenido gastrointestinal, intestinal o biliar,
normalmente va a tener un dolor intenso en puñalada, ¿no? Que esto va a ser seguido de una contractura abdominal difusa, lo que llamamos abdomen de tabla, y vamos a ver más que todo en los pacientes que tienen una perforación de una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, o cuando hay una perforación de intestino, o cuando hay perforación de la vesícula biliar. Normalmente cuando hay pus o contenido colónico, la contractura abdominal no es tan intensa, es menos intensa, pero sí, por el proceso infeccioso va a comprender más el estado general. Y acá sí va a haber un riesgo de shock séptico, ¿no? Normalmente, como ejemplo, tenemos la gangrena o perforación del apéndice, una diverticulitis, ¿no?, complicada, o una tumoración de colon. La sangre y orina van a irritar menos el peritoneo, ¿no? Y normalmente se debe a veces por sangre dentro de la cavidad por un traumatismo, ya sea cerrado, ¿no? Puede ser de víscera hueca o de mesenterio, o una ruptura de la vejiga anterior, ¿no? Que puede salir por ahí la orina, ¿no?, hacia la cavidad peritoneal. En lo que respecta a la etiología obstructiva, ¿no?, acá sí, como sabemos, en cuadro de obstrucción intestinal, más que todo va a ser un dolor tipo visceral, ¿no? Este dolor tipo visceral siempre va a estar mal localizado, normalmente el paciente refiere que le duele todo el abdomen, y en ocasiones va a ser cólico, ¿no? Este dolor sí no se va a modificar con los movimientos ni con los incrementos de la presión abdominal, ¿no? Normalmente el paciente que viene con un cuadro obstructivo va a tener, o se puede acompañar de signos vagales muchas veces, ¿no? El paciente refiere que tiene náuseas, vómitos, sudoración profusa y a veces hipotensión, ¿no? Entre las causas de obstrucción intestinal mecánica tenemos la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar y la obstrucción urinaria, ¿no? En la obstrucción intestinal, el dolor va a ser perumbilical o difuso, ¿no? Al inicio va a ser intenso, tipo cólico, pero conforme se va agotando la fibra muscular, se hace ya parético, se hace menos intensico y se hace más continuo, ya no intermitente como era tipo cólico. Cuando hay que tener en cuenta, cuando hay una obstrucción intestinal y hay problema de circulación, hay una estrangulación o oclusión en asa cerrada, ¿no?, como vemos en los vóbulos, el paciente va a empeorar rápidamente del estado general por isquemia intestinal. Entre los ejemplos tenemos la obstrucción intestinal por vías de adherencias, ¿no?, posoperatorias, la hernia de la pared abdominal y los tumores tronzantes del colon. Cuando hay una obstrucción biliar, el dolor, sí, el paciente refiere a un dolor cólico, ¿no?, como dije anteriormente, que se va a localizar en el epigastrio, en el colon derecho, y que va a irradiar al borde inferior de la escápula derecha, ¿no?, hacia la espalda. Aquí el ejemplo tenemos pacientes que tienen litiasis biliar, ¿no? Puede ser un cólico biliar o una colititis aguda, ¿no? Y en la obstrucción urinaria, ¿no?, el dolor es cólico e intenso, y el paciente no encuentra mayormente una posición que lo alivie. El paciente tiene un tanto dolor. Yo he visto pacientes con cólico renal que prácticamente se ponen de costado, se paran, se echan, y normalmente este dolor se va a localizar a lo largo del trayecto ureteral irradiado hacia los genitales. Acá es el ejemplo de la litiasis renal, ¿no? Cuando tiene una etiología isquémica, ¿no?, normalmente va a ser debido a una oclusión vascular mesentérica, o una obstrucción intestinal con estrangulación, o una torsión de un órgano intraabdominal, ¿no? Como sabemos, en la oclusión vascular mesentérica, normalmente el dolor empieza de tipo visceral, ¿no?, mal delimitado, poco doloroso, ¿no? No se localiza en la región periumbilical, pero ya cuando afecta ya la pared del intestino, ya sea somático. Entonces acá va a tener signos de irritación peritoneal, va a haber un hilio paralítico, empeora el estado general y shock. Acá tenemos las tromboembólicas, ¿no?, del mesenterio, y pacientes de bajo gasto cardíaco. A veces el paciente refiere mucho dolor y cuando uno hace el examen no tiene tanta sintomatología, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La obstrucción intestinal con estrangulación, normalmente vamos a ver en pacientes que tienen bóvulo de intestino, ya sea de intestino delgado, intestino grueso, o en la hernia de la pared abdominal, ¿no? Bueno, como digo, cuando hay problemas ya, hernias complicadas con estrangulación. En la torsión de órgano intraabdominal tenemos a veces el bóvulo de estómago, que es raro, también el ovario, la trompa y apéndice epiploico, ¿no? Cuando es de origen traumático, el abdomen agudo, puede ser, como sabemos, debido a un traumatismo abdominal cerrado o un traumatismo abdominal abierto.
En el traumatismo cerrado normalmente hay una contusión y la pared abdominal está íntegra, ¿no? Mientras que en abierto hay una solución de continuidad y estas se dan mayormente por arma blanca o por agresión por arma blanca y arma de fuego. Hay que tener en cuenta que las lesiones intraabdominales y la repercusión general dependerán del foco traumático o del punto de agresión, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué órgano lesionan, ¿no? Entonces va a ser la repercusión que va a tener el paciente, ¿no? Dentro del traumatismo abdominal cerrado va a destacar la ruptura hepática, esplénica o mesentérica, ¿no? Cuando el paciente viene con un trauma de este tipo, la clínica se va a caracterizar por un cuadro de hipovolemia y shock, ¿no? Se puede asociar estas lesiones que afectan una víscera hueca también, ¿no? Tubo digestivo, porque cuando hay un trauma abdominal cerrado también puede lesionar víscera hueca y puede haber perforación intestinal, lo que va a provocar un cuadro de peritonitis. En lo que respecta al diagnóstico de abdomen agudo, el diagnóstico de abdomen agudo hoy en día se sigue basando, ¿no? Como siempre, creo que no va a dejar, esto va a ser difícil de reemplazar por una buena anamnesis, una anamnesis muy detallada, seguida de una exploración clínica completa del paciente. En segundo lugar, con se dice que se llega a un diagnóstico de hasta un 58%, ¿no? Otros dicen hasta un 48%, ¿no? Pero se llega a un diagnóstico. En segundo lugar, suele hacer el examen de laboratorio, ¿no? Y radiografía simple de abdomen, ¿no? Más que todos los exámenes de laboratorio dice que sirven para ver si es un cuadro de emergencia, ¿no? Que tiene que ser operado de emergencia. Con estos, uno ya tiene una posibilidad diagnóstica que generalmente se debe confirmar ya mediante la ecografía o la tomografía computarizada. Ya con la tomografía se llega a más del 80% de un diagnóstico exacto, ¿no? A veces, y a pesar de todas las pruebas diagnósticas, es necesario muchas veces llegar a hacer el diagnóstico mediante una laparoscopía o laparotomía exploradora, ¿no? Como sabemos, muchos de los pacientes no van a llegar a un diagnóstico, entonces tenemos que hacer una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía diagnóstica, de acuerdo a la necesidad, ¿no? El grado de entrenamiento, si el cirujano está bien entrenado laparoscópicamente y si hay el equipo, entonces no hay problema, puede hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Que también puede ser diagnóstica y de tratamiento. Entonces, en lo que respecta a la análisis, la entrevista debe centrarse en 3 puntos esenciales, ¿no? Los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor y los síntomas asociados al dolor, ¿no? Como sabemos siempre, en la anamnesis hay que preguntar la edad y el sexo. Como sabemos, la edad tiene que ver, y eso tiene que ver mucho con algunas enfermedades por su frecuencia, según la edad, por decir, en adultos jóvenes, las apendicitis, la colecitis va a ser mucho más frecuente, ¿no? Mientras que en los pacientes de edad avanzada, o pacientes ancianos, van a ser la dificulitis de cáncer de colon, ¿no? Mientras que según el sexo, ¿no? Por decir, la colecitis aguda va a ser más frecuente en sexo femenino. Hay que preguntar siempre al paciente la patología previa que lleva el paciente, ¿no? Si el paciente tiene úlcera péptica, si tiene colelitiasis, si tiene diabetes, etc. Los hábitos tóxicos, ¿no? Del paciente, ¿no? Si el paciente es alcohólico, consume estupefacientes, ¿no? O es fumador, entonces son importantes para el diagnóstico también. Las intervenciones quirúrgicas previas. En el caso de la mujer es importante siempre la información en relación con el historial obstétrico y ginecológico. El consumo de fármacos también es importante, ¿no? Hay que ver pacientes, ¿no? Si consumen corticoides, si consume anticoagulantes, si son inmunodeprimidos, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? Si tienen otras enfermedades como cáncer, diabetes, etcétera. Historia de viajes recientes para ver si puede ser una gastroenterocolitis por la ingesta de alimentos. En lo que respecta a la semiología de dolor, como sabemos, en un abdomen agudo, el dolor es el síntoma fundamental o síntoma guía de este cuadro, ¿no? Por lo cual siempre es importante ver todas sus características. La forma de comienzo, es importante la forma de comienzo, porque según dice que la forma de comienzo tiene que ver mucho con la forma de comienzo y la intensidad tiene que ver mucho con la gravedad del proceso.
Así tenemos que la forma de comienzo es una indicación de gravedad del proceso que lo origina, ¿no? Si es un comienzo abrupto, repentino, va a ser más grave que uno que comienza poco a poco, ¿no? La localización para construir una valiosa ayuda al diagnóstico es de acuerdo a dónde está localizado el dolor. Si tenemos que el dolor está en hipocondrio derecho, vamos a empezar en lo que es problemas de vías biliares, vesícula, hígado, ¿no? Si está en fósil X izquierda, vamos a empezar en diverticulitis, ¿no? La intensidad, como digo, no es fiable porque es muy sugestivo, pero tiene que ver mucho con la gravedad del proceso, ¿no? Si es muy intenso, ¿no? Puede ser, por decir, una ruptura de un embarazo ectópico, ¿no? Puede ser una ruptura del aneurisma de aorta, puede ser un cólico vesicular, un cólico nefrítico, eso nos va a ayudar, ¿no?, a la gravedad del paciente. El carácter también, si es continuo o intermitente, como sabemos, es intermitente cuando son obstrucciones, ¿no? Cuando son, y es continuo cuando haya, está comprometido el peritoneado parietal, ¿no? La irradiación también nos proporciona información útil para el diagnóstico, ¿no? Como vimos en el cuadro de la vesícula, ¿no? O en la cuadra pancreatitis, que es en cinturón, ¿no? Los factores que modifican hay que tener en cuenta también, sobre todo la ingesta de alimentos, ¿no? Dice que cuando uno tiene un problema de una gastritis, una úlcera péptica, que era alimento y va a calmar, pero si está con cuadro obstructivo va a aumentar. La posición del paciente también tiene que ver, ¿no? Si un paciente que está con las piernas dobladas, ¿no? Entonces puede pensar en una peritonitis, ¿no? Los vómitos, la exposición también, ¿no? Los vómitos, a veces cuando tiene pacientes con una obstrucción interna, con los vómitos va a calmar. O la deposición, si tiene estreñimiento, puede empezar algún cuadro obstrucción, o si tiene diarrea, casos inflamatorios gastrointestinales, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no?, la causa de dolor según la cronología de instauración. Si es súbita, ¿no?, es una instauración en segundos. ¿Ya? Eso lo vemos cuando hay un paciente que tiene ruptura de aneurisma de aorta, ruptura de esófago, perfusión de bulbo gástrico, ruptura de embarazo ectópico, una ruptura de sexo intraabdominal, un infarto agudo de miocardio. Es rápido cuando se instaura en minutos. Acá vemos a ver una patología frecuente de la pancreatitis aguda, los cólicos biliares, cólicos renales, diverticulitis perforada, obstrucción con estrangulación. Y es gradual, que se instala poco a poco. Entonces, como vemos, nosotros en todo paciente que tiene apendicitis, ¿no?, que se instala poco, empieza poco a poco, a veces con dolor en el epigastrio bucal, después se localiza en fósil ilíaca, se va instalando poco a poco, ¿no? Después de 6 horas ya hay dolor en fósil ilíaca derecha, en la diverticulitis, en la colecititis, en la obstrucción intestinal, ¿no? Entonces acá vamos a ver la causa más frecuente de dolor abdominal según su localización. Entonces, en el hipocondrio derecho, siempre cuando hay un dolor en el hipocondrio derecho, nosotros tenemos que pensar en problemas hepáticos y vesiculares, ¿no? Y a veces también pancreáticos, ¿no? En hepáticos, la hepatitis, la colecititis, la colangitis, los accesos hepáticos, ¿no? A veces la neumonía basal derecha también, como le dije, que a veces se semeja, a veces una apendicitis, ¿no?, en niños, ¿no? En la fauce ilíaca derecha, ¿no?, siempre hay que pensar en apendicitis aguda, ¿no? En las mujeres también hay que pensar en problemas de embarazo ectópico, ¿ves?, de endometriosis, salpingitis, ¿no? Mientras que en la fosa ilíaca izquierda sí hay que empezar en una diverticulitis aguda, ¿no? Una colitis isquémica, y en el procondrio izquierdo a veces accesos esplénicos, infartos esplénicos, ruptura de vaso, pancreatitis, neumonía también, ¿no?, con solo una anemia basal izquierda. Mientras que en el epigastro tenemos acá la úlcera gastrodenal, la gastritis aguda, ¿no?, ruptura de aneurisma de aorta. En el mesogastro tenemos pensar en una obstrucción intestinal, ¿no?, una apendicitis aguda precoz, ¿no?, como es un dolor en periumbilical que después va y se localiza en fósil ilíaca derecha. Mientras que en el hipogastro vamos a tener la cistitis, los brazos ectópicos, la endometriosis, ¿no?, que se ve mucho en las mujeres, que tiene que ver mucho con su regla, ¿no?, con su etapa menstrual. Dentro de los síntomas asociados, ¿no?, de dolor abdominal tenemos la anorexia, ¿no? La anorexia, como sabemos, es un síntoma inespecífico, que muchas veces se asocia con frecuencia al abdomen agudo, más que todo cuando vemos pacientes con apendicitis, ¿no? Pacientes con apendicitis, más del 68% van a tener disminución de apetito, ¿no? Las náuseas y vómitos también son síntomas inespecíficos, ¿no? Su cronología y contenido nos van a orientar más que todo hacia un diagnóstico. Si son las náuseas y vómitos, ¿no?, previas
previas al dolor abdominal, entonces tenemos que pensar que es una causa médica, ¿no? Normalmente las náuseas y vómitos que se presentan después ya del dolor abdominal, ya puede ser un cuadro abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Si un paciente que está con una obstrucción intestinal, primero va a tener el dolor abdominal y luego va a tener las náuseas y vómitos, que puede ser vómitos biliosos, vómitos fecaloideos, de acuerdo a la patología, ¿no? En lo que respecta al tránsito intestinal, también hay que tener en cuenta, ¿no? Un paciente que está con obstrucción intestinal, mayormente no va a ser deposiciones, pero sí que está con diarrea, a veces puede ser por problemas inflamatorios gastrointestinales. La fiebre también es importantísima, ¿no? Analizar su intensidad y su cronología de aparición, ¿no? Una fiebre mayor de 38 grados que se presenta después del dolor abdominal nos puede hacer pensar, por decir, que la patología ya se complicó, ¿no? Si tenemos un problema probable de apendicitis aguda que no tenía fiebre al inicio y después presenta la fiebre, que sí que ya se complicó, ¿no? Si la fiebre es alta, ¿no? Alta de inicio, antes del dolor, viene con pacientes con 38 grados, entonces es un problema médico. En lo que respecta a la exploración física, debe ser completa y sistemática, ¿no? Normalmente cuando uno hace una exploración física, tiene que hacer una exploración general, una exploración abdominal y una exploración recto-urogenital, ¿no? Más que todo de las mujeres, ¿no? En lo que respecta a la exploración general, siempre cuando viene el paciente de emergencia, llega al consultorio, es importante la impresión que uno se lleva de él, ¿no? Cómo mira al paciente y cómo aprecia el estado general y la actitud del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que llega a emergencia, inquieto, con dolor abdominal intenso, que no cede con ninguna postura, nosotros podemos pensar que se puede deber a un problema renal, ¿no? Un cólico renal por un cálculo renal, ¿no? Pero si el paciente viene a emergencia, lo traen en camilla o viene en silla de ruedas y se encuentra inmóvil, ¿no? O si está en la camilla, está postrado con las piernas flexionadas, hace pensar en una peritonitis generalizada, ¿no? El paciente inquieto, sudoroso y pálido, hace sospechar de un cuadro de shock, ¿no? Paciente que puede ser que está sangrando, ¿no? Puede ser un shock séptico, también puede ser un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, ¿no? Otras cosas que tenemos que ver, ¿no? Cuando uno hace la exploración general del paciente, siempre ver los signos vitales, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar mucho para ver si viene su estado hemodinámico del paciente, ¿no? Si tiene sexo o no tiene sexo. Entonces hay que ver su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión arterial y la temperatura, ¿no? Otras cosas que tenemos que valorar en un paciente que llega a emergencia es el grado de hidratación, ¿no? Porque muchos de los pacientes que vienen con obstrucción intestinal o que tienen problemas abdominales no toman líquido o hacen tercer espacio, van a venir deshidratados, ¿no? También tenemos que ver la coloración de la piel y mucosas, ¿no? Si el paciente está pálido, si hay cianosis, si se icteriza, ¿no? Si el paciente viene con un dolor en hipocondrio derecho y está ictérico, nosotros podemos pensar que es un problema de vías biliares. No hay que olvidar la ocultación cardíaca y pulmonar siempre, todo paciente que viene a emergencia, ¿no? La exploración abdominal tenemos la inspección, la ocultación, la palpación y la percusión. Dentro de estos, ¿no? La palpación es la más importante para diagnosticar un abdomen agudo, ¿no? Cuando vemos la inspección, hay que ver la forma del abdomen, ¿no? Si es un abdomen distendido, si es excavado, si se moviliza con la respiración. Normalmente el abdomen de un adulto se moviliza, ¿no? El adulto tiene una respiración tóraco-abdominal, ¿no? O sea que uno tiene que movilizar el abdomen, ¿no? Si no moviliza el abdomen, uno puede pensar que tiene una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces también hay que observar si hay presencia de cicatrices, ¿no? A nivel del abdomen, si hay hernias, que es importantísimo, porque muchas veces uno para hacer el examen tiene que descubrir toda la pared abdominal hasta los genitales para descartar, ¿no? Si hay hernias, muchas veces tienen hernias plurales y el médico no revisa y puede ser una obstrucción por una hernia plural. Hay que ver si hay hematomas o signos inflamatorios de la pared abdominal, ¿no? Uno de los signos que a veces se encuentran, ¿no? Cuando tienen una hemorragia intraabdominal o apendicitis aguda, son el signo de Cullen, ¿no? Como vemos acá, ¿no? El signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, ¿no? A la ocultación, ¿no? Siempre uno hay que ver cómo están los ríos hidroaéreos, ¿no? Hay que ver si estos ríos hidroaéreos están aumentados, disminuidos o abolidos, ¿no? Si están aumentados,
podemos pensar que tiene un problema gastroenterocólico, una gastroenterocolitis, ¿no? Si están disminuidos puede ser un hilio o puede ser una obstrucción intestinal, ¿no? Igual los abolidos, ¿no? Cuando están abolidos, normalmente con un cuadro de obstrucción intestinal o con una peritonitis generalizada. Hay que ver si estos ruidos hidroaéreos son de tinte metálico, ¿no? En caso, normalmente escuchamos cuando hay obstrucción intestinal mecánica, ¿no? Son ruidos metálicos, ¿no? Otra de las cosas que uno debe ocultar es si hay o no presencia de soplos vasculares, ¿no? Cuando hay presencia de soplos vasculares, nosotros podemos pensar en la existencia de un aneurisma de la aorta. En la palpación, como le digo, es el examen que nos va a dar una gran ayuda diagnóstica. Siempre hay que comenzar por la zona contraria a la localización del dolor. Entonces, si el dolor está en el lado izquierdo, hay que empezar por el lado derecho, ¿no? La exploración de la palpación tiene que ser siempre una exploración superficial y profunda. Normalmente, uno cuando hace palpa va a ver si el hígado, el tamaño del hígado, ¿no? Si está aumentado el tamaño, no está aumentado el tamaño, si hay esplenomegalia o si hay masas abdominales. También podemos hacer algunas maniobras, ¿no? Buscando signos de McBurney, Bloomberg, Roxen, como vemos en pacientes con apendicitis aguda, el signo de SOA cuando es una apendicitis retrocecal, signo de obturador cuando es una apendicitis pélvica, el signo de Murphy, ¿no? Cuando pacientes con colitis aguda, ¿no? Que vemos que palpamos el hipocondrio del 8, hacemos inspirar al paciente y va a parar la represión por el dolor, y el signo de llenado de Musi, ¿no? Cuando hay una reacción peritoneal, en peritonitis generalizada. En la percusión hay que ver si el abdomen está timpánico, ¿no? O no está timpánico, o tamate, ¿no? El timpanismo nos indica aumento del aire intraabdominal, ya sea un aire intraabdominal dentro del lumen intestinal, ¿no? Cuando hay casos de obstrucción intestinal, o aire libre, ¿no? Fuera de los intestinos, dentro de la cavidad, cuando hay perfusión de víscera hueca. Normalmente también puede haber matidez. Cuando hay matidez, esto nos indica presencia de masas o visceromegalia, o cuando la matidez también es dispersable, nos quiere un problema que el paciente presenta ascitis, ¿no? El signo de Hover es prácticamente la pérdida de matidez hepática cuando cuando hay una perforación de una úlcera péptica, ¿no? En lo que respecta al tacto rectal y urogenital, siempre al paciente hay que indicarle que se le va a hacer esta prueba, ¿no? O este examen, se le va a hacer este examen y hay que pedirle de permiso, ¿no? Acá, cuando uno hace el tacto rectal, ¿no? Va a permitir comprobar la existencia de masas tanto intra como extraluminales. Va a haber presencia, si hay presencia de heces o no en el recto, si hay sangre, moco, pus, o si es doloroso, hay que pensar en la existencia de un proceso inflamatorio anorrectal, ¿no? Que puede ser una fisura o un acceso, ¿no? O problema prostático o intraabdominal. A veces cuando uno hace tacto rectal, antes se hacía tacto rectal a pacientes que tenían apendicitis, ¿no? Y veía un abombamiento con el saco de Douglas, doloroso, ¿no? Aumentaba la temperatura, pero eso ya se ha dejado de lado, ¿no? El examen urogenital en las mujeres se debe hacer siempre cuando son en edad fértil y con un dolor en el abdomen inferior. Acá tenemos, ¿no? Un cuadro donde vemos algunos signos invariables de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo se debe operar? Entonces, un paciente que viene con una contractura abdominal involuntaria, un abdomen tal, debe ser operado. Es un abdomen agudo quirúrgico. O cuando hay una extensión abdominal asimétrica, ¿no? Entonces, vemos los abdominales como un bulbo de sigmoide, ¿no? Vemos un abdomen distendido en un lado y plano en otro lado, ¿no? Cuando hay una percusión dolorosa, ¿no? También hay que pacientes quirúrgicos, o cuando signos peritoneales, cuando hay dolor a la descompresión brusca del abdomen, hipersensibilidad de la piel en la pared abdominal, cuando el abdomen está inmóvil involuntariamente, como le digo, normalmente el paciente, si usted lo pone en el cúbito supino, entonces va a ver que el abdomen normalmente tiene una región tórax abdominal y el abdomen se va a movilizar, pero si no se moviliza, entonces es un paciente que tiene que ser operado. O un tumor abdominal de presión brusca, ¿no? Un paciente por decir, tiene hernia, pero normalmente se reduce o aparece de vez en cuando, pero cuando aparece bruscamente, ¿no? Grande y ya no se reduce, entonces tiene que operar de emergencia. Dentro de las pruebas complementarias que se debe hacer a todo paciente con un abdomen agudo,
va a ser dependiendo del estado general del paciente, ¿no? Y la localización del dolor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va a determinar las pruebas complementarias que van a ser necesarias, ¿no? Porque la prueba de laboratorio que vamos a realizar es de acuerdo a la patología que uno piensa, ¿no? De acuerdo al examen, a la anamnesis del examen físico, ¿no? Para descartar alguna o corroborar alguna patología, ¿no? El electrocardiograma también se debe hacer en todo paciente, ¿no? Pero, si es también adulta mayor, ¿no? Y las técnicas de imagen, ¿no? Como vemos en la prueba de laboratorio, normalmente a todo paciente que viene con un abdomen agudo, un dolor abdominal agudo, siempre se le va a hacer un hemograma, ¿no? El hemograma como nos va a decir si hay una leucocitosis, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, para ver si hay, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, si hay anemia aguda, anemia crónica, ¿no? Y como le digo, si hay deviación izquierda, ¿no? Si hay una leucocitosis izquierda, entonces pensamos en un problema infeccioso, ¿no? Si el paciente viene con un dolor epigástrico que irradia el cinturón, entonces podemos pensar en una pancreatitis, ¿no? Entonces acá tenemos que ver las enzimas pancreáticas, ¿no? La milasa y la lipasa. Como sabemos, la lipasa es más efectiva que la milasa, pero si tiene más de tres veces su valor normal, la milasa, entonces podemos pensar que puede ser una pancreatitis aguda, ¿no? El perfil hepático es importante para descartar problemas de hepatitis o problemas de obstrucción de vías biliares, ¿no? Entonces hay ictericia o otras cosas. Los electrolitos también es importante en pacientes, ¿no? Que como le digo, muchas veces vienen deshidratados y hay que ver cómo están sus electrolitos, ¿no? Para ver cómo está más que todo el potasio, el sodio, ¿no? La glucosa también hay que preguntar al paciente, ¿no? Si es diabético, es importante porque a veces puede ser una cetoacidosis diabética, ¿no? La urea, creatinina para ver la función renal. El perfil de población también es importante realizar, porque muchos de estos pacientes que van a ser operados hay que ver cómo está el perfil de coagulación, porque algunos toman anticoagulantes o también pueden hacer también deben estar sangrado y puede haber también puede haber consumo del, del a ver, consumo también en la cuestión de la orina, siempre hay que ver si hay microglobinuria, ¿no? A ver si a veces puede ser una litiasis renal, ¿no? Y hay infección también, ¿no? En mujeres de edad fértil siempre hay que hacer una prueba de embarazo, ¿no? Como le digo, el electrocardiograma es importante realizar en todo paciente que viene con dolor abdominal y más si es anciano, ¿no? Entonces, a veces hay que ver todo paciente anciano con dolor abdominal de etiología desconocida. A veces puede haber arritmia, ¿no? Tipo fibrilación auricular, y esto nos va a orientar a un abdomen agudo de origen vascular, ¿no? Normalmente a trombosis, ¿no? O una embolia mesentérica, ¿no? O también puede haber, como le digo, también un infarto agudo de la pared posterior del corazón. En lo que respecta a las técnicas de imagen, vamos a tener la radiología. Normalmente la radiología simple de tórax y abdomen se sigue haciendo. Es importante realizarla siempre. Un paciente viene con abdomen agudo. Esto nos sirve más que todo para descartar una perforación intestinal o una obstrucción intestinal. La ecografía abdominal cada vez se usa con mayor frecuencia. Hay con más frecuencia en las emergencias de los hospitales, ¿no? La tomografía computarizada de abdomen, la angiotomografía, esta está indicada más que todo cuando uno sospecha de una isquemia mesentérica, y nos sirve para confirmar el diagnóstico y valorar las posibilidades terapéuticas, ¿no? La colangioresonancia mayormente se usa cuando hay patología biliar, ¿no? O coleocolitiasis, ¿no? Tiene un gran valor en esta patología, ¿no? Como vemos, la radiografía de tórax siempre se debe tener una radiografía de tórax anteroposterior y lateral. Como le digo, esto permite descartar las causas torácicas de abdomen, dolor abdominal, ¿no? Como son las neumonías basales. Entonces, para descartar un abdomen agudo, quirúrgico, ¿no? Y a veces puede haber una elevación del diafragma, un acceso, ¿no? Hay accesos, ¿no? También hay una elevación del diafragma. Es sensible para detectar el neumoperitoneo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Acá el neumoperitoneo se ve con facilidad, ¿no? Cuando hay más de 10 mililitros de aire, se ve con facilidad el neumoperitoneo en
en la placa de abdomen simple de pie. También en la radiografía de abdomen nos va a ayudar a diagnosticar una obstrucción intestinal y una perforación. Como vemos acá, va a haber aportes acerca de los niveles hidroaéreos y la pared del intestino, ¿no? A veces la pared puede estar edematosa e inflamada, entonces hay problemas ya de edema de la pared, ¿no? Y también para diagnosticar el bóbulo de sigmoides, ¿no? Lo que vemos acá, la famosa grano de café, ¿no? La ecografía, como le digo, cada vez va aumentando su uso. La ecografía, como sabemos, la ecografía abdominal es rápida y no invasiva y se puede realizar en la cabecera del enfermo. Normalmente tiene algunas limitaciones, porque es operador dependiente, ¿no? Y también en los pacientes que son muy obesos, no se pueden ver los órganos, o cuando hay mucha gas intraabdominal, ¿no? Normalmente cuando hay mucho gas no pueden ver el páncreas, no pueden, pero es importantísimo porque nos ayuda a valorar la vesícula biliar y la biliar intra y extrahepática, ¿no? También el hígado, riñones, páncreas, incluso el apéndice fecal, ¿no? Pero a veces hay duda también con el apéndice fecal, da mejor resultado la tomografía. También ecográficamente nosotros podemos ver si hay colecciones de pus, accesos o colecciones de sangre o de líquido. Como digo acá, es importante para diagnosticar desde gol estándar para vía versículo biliar para diagnosticar los cálculos biliares, ¿no? En la ecografía pélvica, más que todo, se hace en los pacientes de sexo femenino, ¿no? Acá van a detectar más que todo masas pélvicas, enfermedades inflamatorias, embarazos ectópicos y el síndrome de ovario poliquístico muchas veces. La TAC, ahora la TAC, la tomografía basal computarizada, es un examen indispensable en las evaluaciones de los pacientes que clínicamente son de etiología indeterminada, ¿no? Si uno no tiene el diagnóstico ya hecho con el examen clínico, ¿no? El anamnesis, examen clínico, laboratorio, la radiografía de tórax, abdomen o la ecografía, entonces tenemos que hacer una TAC abdominal. Como sabemos, la TAC abdominal nos va a presentar una visión detallada de la anatomía, ¿no? De la cavidad abdominal. Incrementa el nivel de certeza diagnóstica. Esto también nos va a ayudar a guiar estrategias terapéuticas para la patología que tenemos, ¿no? Y constituye el mejor estudio para evaluar el páncreas y los traumatismos abdominales con estabilidad hemodinámica. Como sabemos también, muchas veces estos pacientes también nos ayuda a diagnosticar, ¿no? El punto en la obstrucción intestinal, dónde está obstruido el intestino, ¿no? Nos ayuda mucho. La laparoscopía diagnóstica, ¿no? Como le digo, es un procedimiento que es diagnóstico y terapéutica, ¿no? Más que todo, cuando se usa como diagnóstica, es de gran valor cuando hay duda, especialmente en las mujeres, como le dije, en la apendicitis, una salpingitis, etc., ¿no? Es útil para distinguir una apendicitis, una salpingitis o un quiste de ovario con ruptura o una torsión, ¿no? Así también como en la colitis aguda, perforación de úlcera péptica y la diverticulitis perforada, ¿no? Entonces es importante la laparoscopía cuando ya no llegamos a un diagnóstico ni con la tomografía, entonces tenemos que echar mano a la laparoscopía diagnóstica y antes se hacía la laparotomía diagnóstica, ¿no? Pero ahora ya mayormente los hospitales ya tienen su laparoscopio, se hace una laparoscopía diagnóstica. El tratamiento de un abdomen agudo hay que ver siempre y cuando si es un tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? De acuerdo a la patología, ¿no? De ahí que hay que establecer el diagnóstico diferencial entre entidades que requieren tratamiento médico y aquellos que contienen una emergencia quirúrgica. Normalmente el enfermo, ante cualquier duda que tenga el médico que lo ve en emergencia, duda quirúrgica, siempre debe ser una entrevista al cirujano para descartar, ¿no? Si debe ser o no debe ser operado. Entonces, ¿qué actitud terapéutica debe tener un médico, ¿no? Cuando le llega un paciente a emergencia? Lo primero que hay que tomar medidas necesarias para tener al paciente en las mejores condiciones posibles, mientras se determina el diagnóstico exacto y el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el paciente ver si está hemodinámicamente estable o está inestable, ¿no? Hay que tener en cuenta que en raras ocasiones, ¿no? El paciente no se puede estabilizar, ¿no? Y presenta una hemodinámica del paciente que no nos va a permitir
realizar pruebas diagnósticas convencionales. Entonces, como vemos en un paciente con un traumatismo abdominal grave, ¿no? Por lo tanto, cuando es un paciente de este tipo, se debe ir sin demora a sala de operaciones para que sea operado quirúrgicamente, ¿no? Pero si el paciente, como digo, viene inestable, se debe tratar de estabilizar al paciente. Entonces, para eso hay que realizar reanimación inicial, que esta debe ser urgente y agresiva, ¿no? Debe ser evaluado por el médico intensivista y esta reanimación va a tener como objetivo tres cosas, ¿no? Conseguir una PVC entre 8 a 12 milímetros, ¿no? de mercurio, una presión arterial media que sea igual o mayor a 65 milímetros de mercurio y una diuresis igual o mayor a 0.5 milímetros kilogramo hora, ¿no? Para hacer esta reanimación, siempre al paciente se le debe colocar un catéter venoso central, ¿no? Catéter Swan, ¿no? Y colocar una sonda vesical para medir la diuresis horaria. Normalmente la reanimación se va a hacer con fluidos, ya tanto de cristaloides como cloruro de sodio medio por mil o la tatorrindia, ¿no? A veces cuando no se puede reanimar, se puede dar, ¿no? Fármacos vasoactivos, como tenemos la donadrenalina y la dopamina, que se da por la vía venosa central. Hay que tener en cuenta también que si el paciente se sospecha de un origen infeccioso, se le puede ya empezar a un antibiótico terapia empírica, ¿no? Intravenosa con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pero previo a esto hay que hacer siempre un hemocultivo, ¿no? Para ver el microbio que está causando el problema infeccioso. Si el paciente viene estable, entonces acá sí hay que tratar de llegar a un diagnóstico, ¿no? Definitivo, ¿no? Para ver si es médico o quirúrgico e iniciar la terapia general, ¿no? Primeramente le ponen NPO, siempre a un paciente en dieta absoluta, porque probablemente va a ser operado. Como le digo, un tercio de los pacientes que vienen con dolor abdominal agudo van a ser operados. Se le debe canalizar una vía venosa periférica, ¿no? Buena, ¿no? Administración de sueroterapia y reposición de hidroelectrítica. Como le digo, muchas veces el paciente viene deshidratado. Antibiótico de empírica si sospecha de infección, ¿no? Si el paciente viene con un cuadro de obstrucción intestinal o congestión abdominal, náusea, bueno, se le puede dar una sonda nasogástrica para comprimir el abdomen y evitar la neumonía de aspiración. Y si también, de acuerdo a la necesidad, se le puede colocar una sonda vesical siempre y cuando haya una retención urinaria o se necesite monitorizar la diuresis horaria. Entonces, en lo que respecta a la actitud terapéutica, va a haber prioridad de tratamiento de un abdomen agudo, ¿no? A veces hay pacientes que van a necesitar una laparotomía inmediata, apenas llegan al hospital, lo antes posible deben ser operados, ¿no? Entonces acá tenemos estados emergentes que comprometen la vida o función en minutos, ¿no? Acá vemos un paciente que es inestable, lesiones vasculares, ¿no? Entonces acá un traumatismo abdominal severo, entonces tiene que ser operado, ¿no? O una ruptura de aorta abdominal tiene que ser inmediatamente, ¿no? No se puede esperar tiempo. Una laparotomía o laparoscopia urgente, ¿no? Es aquella cuya cirugía se debe realizar en las 2 primeras horas de admisión, ¿no? Acá normalmente el paciente está estable, con diagnóstico quirúrgico establecido, pero que vemos un deterioro progresivo. Entonces tiene que ser operado, ¿no? El paciente como una peritonitis generalizada, ¿no? Una laparotomía o laparoscopia temprana se da en pacientes estables. La cirugía puede ser entre las 24 y 48 horas después de que reciba el paciente. Acá lo que tenemos que hacer primero es estabilizar al paciente, ¿no? El beneficio del manejo médico inicial, ¿no? Se le debe dar estabilizar, mejorar su estabilización, dar antibióticos y se puede operar, ¿no? Acá estos pacientes pues, vienen con apendicitis, ¿no? O colecititis, ¿no? Entonces pueden operarse al día siguiente, ¿no? Entonces acá tenemos criterios de tratamiento quirúrgico. Todo paciente con una peritonitis localizada o difusa tiene que ser operada, ¿no? Como tenemos en la apendicitis aguda, la hernia estrangulada, perforación intestinal, tienen que ser operados, ¿no? De todas maneras, ¿no? Si el paciente viene de un abdomen agudo y le damos una radiografía de tórax y vemos existencia de nueva peritonitis, tiene que ser operado de todas maneras. O un paciente viene con una obstrucción intestinal completa, ¿no? También tiene que ser operado. Algunos pacientes que pueden requerir tratamiento en otra, no en el mismo momento de emergencia, son aquellos que, como la crisis aguda, ¿no? Tienen cálculos
vesiculares. Si le ha tenido ya un problema vesicular, probablemente va a tener otro, entonces este sí tiene que ser operado posteriormente. Igual la diverticulitis aguda, la pancreatitis aguda, y megagonatosis, ¿no? Son aquellos cuadros que pueden operarse, ¿no? Que pueden requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, el tratamiento de abdomen agudo quirúrgico es de acuerdo, ¿no? A la patología, ¿no? Una vez que está indicado la intervención quirúrgica, normalmente a todo paciente que va a ser operado, ¿no?, de un abdomen agudo, se le debe antibiótico profilaxis, ¿no? Como le digo, antibiótico profilaxis se debe dar media hora antes del inicio de la operación y por no más de 24 horas, ¿no? La técnica quirúrgica que se usa ya para de un abdomen agudo va a ser de acuerdo a la patología, ¿no? Entonces, del abdomen agudo, ¿no? Entonces, esta técnica puede ser mediante cirugía laparoscópica o cirugía abierta, ¿no? Como vemos, si el paciente va a ser operado de una apendicitis, normalmente se hace con cirugía laparoscópica, o también si se hace cirugía abierta, se hace con una incisión de Rocky Davis, ¿no? O si es vesícula, y si se hace con cirugía laparoscópica, o con cirugía abierta, se va a hacer una incisión de Kocher, ¿no? Entonces, el abordaje quirúrgico puede ser por vía laparotómica o laparoscópica y va a depender fundamentalmente de la experiencia del cirujano y de la disponibilidad del centro hospitalario, ¿no? Entonces, si normalmente entre estos, algunos centros hospitalarios, todas las apéndices, ya sean no complicadas, siempre lo hacen por cirugía laparoscópica, igual la vesícula, ¿no? Pero un centro que no tenga laparoscopio todo día y noche, entonces se puede hacer por vía laparotómica, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta de que el abordaje laparoscópico siempre va a estar contraindicado en un paciente inestable, ¿no? Si un paciente está inestable, tiene que ser con cirugía abierta, ¿no? Una laparotomía. Acá tenemos un algoritmo, ¿no?, de cómo se debe manejar el abdomen agudo, dolor abdominal agudo. Si el dolor abdominal agudo va a un centro de salud donde no está capacitado para resolver el problema, no tiene el material tanto médico como instrumental, entonces tiene que ser transferido, ¿no? Una vez que es transferido, tiene que ir a un hospital, ¿no? Una vez que llega a emergencia del hospital, debe ser visto por el médico de emergencia, ¿no?, y debe ser evaluado por el cirujano. Si el paciente viene estable, se le debe hacer llegar a un diagnóstico mediante la anamnesis, la exploración, examen de laboratorio, electrocardiograma, radiografías, ¿no?, exámenes de imágenes, ecografía, tomografía, ¿no? Y a veces se puede hacer también otros exámenes como resonancia magnética, ¿no?, endoscopía, paracentesis y la laparoscopía, ¿no? Según el diagnóstico, el paciente, si es de tratamiento médico, se va de alta hospitalaria. Pero si hay duda diagnóstica, se pone en observación. Y si el paciente es quirúrgico, tiene que ir a sala de operación. Si el paciente es quirúrgico, puede ser la cirugía mediante la laparotomía o laparoscopía, de acuerdo a la patología. Pero si un paciente viene inestable, se debe hacer toda la reanimación. Y si se estabiliza el paciente con la reanimación, entonces hay que seguir todo, ¿no?, la anamnesis y exploración, y ver, ¿no?, si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico, o tiene que ir a observación. Pero si no hay reanimación, no se da la reanimación, entonces el paciente tiene que pasar directamente a sala de operaciones y ser operado con una laparotomía, ¿no? Casi no podemos hacer laparoscopía, sino que una laparotomía. No sé si tienen alguna pregunta sobre abdomen agudo. ¿Tienen alguna pregunta sobre abdomen agudo? No, ¿No hay preguntas? Como le digo, el creo que abdomen no, agudo, doctor. el abdomen agudo a veces es difícil decir cuándo operar o cuándo no operar, ¿no? Hasta ahora se siguen operando cirugías en blanco y hasta ahora se siguen dejando pasar abdomen quirúrgico
y que mayormente a veces se complican, ¿no? Por eso cuando ustedes hagan internado, siempre todo dolor abdominal tiene que darle toda la atención debida para descartar si es quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Y para eso hay que tener experiencia examinando a los pacientes. Cada vez que uno examina más pacientes, va teniendo más experiencia, ¿no? Muy bien, si no hay preguntas, entonces terminamos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, cuídense. ¿Cuándo es el examen, ah? El 10, doctor. El 10. Ya. Gracias. Hasta luego.